antes hablar de biodiversidad, ¿ok? Así que vamos a empezar la clase del día de hoy en nuestro curso de biología, que viene a ser taxonomía. Como te mencionaba, no se puede hablar de taxonomía sin antes de hablar de la biodiversidad. Y bueno, veremos algunos antecedentes históricos con respecto a lo que es taxonomía, cómo inició todo esto, y los sistemas de clasificación, y estudiaremos los dominios y 4 reinos biológicos el día de hoy. Hemos visto que la biodiversidad pues viene a ser la variedad de los seres vivientes que existen en nuestro planeta. Dentro de los países megadiversos hay 10. Dentro de ellos, el Perú está considerado dentro de los 5 países con mayor biodiversidad. Ya veían en corto video que pues tenemos una riqueza en plantas, ¿no? Muy abundante, además de mamíferos, mariposas, riqueza ictiológica también. Entonces, nuestro planeta, tenemos que recordar que ha pasado por una serie de cambios a lo largo de su historia, cuando hablamos de evolución. Y bueno, hay eventos donde ocurrió la pérdida de mucha de esta biodiversidad, pero mucha de esa biodiversidad, bueno, se fue adaptando, y los organismos que tenemos hoy en día son aquellos que lograron precisamente esa adaptación. No obstante, en nuestro país esa biodiversidad está siendo afectada. Tenemos una riqueza en plantas, por ahí decía el video, en cuanto a lo que vienen a ser orquídeas, pero que lastimosamente está también siendo afectada. Bueno, cuando hablamos de biodiversidad, no solamente nos vamos a referir a plantas y animales, también tenemos que referirnos a aquellos organismos que son microscópicos, unicelulares. También tenemos a las algas, a los hongos, ¿no? A las plantas y obviamente a los animales. Si es que hablamos de organismos microscópicos, hablamos de bacterias, hablamos de protozoarios también. Ahora, la biodiversidad está en una íntima relación con los ciclos biogeoquímicos. Y cuando hablo de ciclos biogeoquímicos, no solamente hablaremos del ciclo del carbono, sino también tenemos que hablar del ciclo del agua, del ciclo del nitrógeno, del ciclo del fósforo, ¿ya? Entonces, existe una íntima relación entre los seres vivos y esos ciclos biogeoquímicos que van a mantener un equilibrio, pues, en los diferentes ecosistemas. Hay que recordar que un ecosistema está formado por la biocenosis, que vienen a ser todos los seres vivos, y el biotopo, que vendría a ser el agua, el suelo, el aire, el clima, todo ello, ¿no? Entonces, hay una íntima relación. Por ejemplo, aquí hay que recordar, ¿no?, que los organismos fotosintetizadores, llámese plantas, algas y cianobacterias, van a ser los organismos productores. Recuerde que en la primera etapa de la fotosíntesis, llamada la fase luminosa, se libera oxígeno, y en la segunda etapa, que viene a ser la fase oscura, se incluye este dióxido de carbono para que las plantas puedan elaborar la respectiva glucosa. Este dióxido de carbono va a llegar hacia las plantas proveniente de la respiración de los seres vivos y también pues de las emisiones de fábricas y vehículos. No obstante, obviamente para la fotosíntesis se requiere luz solar. Entonces la luz juega un papel muy importante también en el proceso fotosintético, ya que sin ella no se podría dar la fotoexcitación de la clorofila y no empezaría tampoco el proceso, ¿verdad? Entonces, ahora, este carbono que está presente en la osamenta, pues, de los organismos, se va degradando y vuelve, ¿no?, como nutriente también para las plantas, ¿no? Cuando estos huesos se empiezan a degradar ya por acción bacteriana, y van a servir de nutrientes pues también para las plantas. Entonces hay un ciclo biogeoquímico aquí. Y también no olvidemos cuando te dicen evapotranspiración. La evapotranspiración va a ser fundamental porque nos va a ayudar también a regular el tema de la temperatura en el planeta, y esto se da gracias pues a los grandes árboles, ¿no? Lastimosamente, el ciclo del agua pues ha sido dramáticamente afectado,
hemos estado en el 2019 frente a una de las peores sequías de los últimos 30 años, y eso ha conllevado pues a la pérdida de muchas plantaciones, teniendo en cuenta el maíz con el que se alimenta a los pollos, que es lo que importamos, y por eso es que estás viendo ese efecto, ¿no? Hoy en día que el pollo está subiendo precisamente de precio porque ese maíz con el que se los alimenta, pues ha tenido una merma en cuanto a su producción debido a las sequías. Entonces, ahí te vas dando cuenta que la biodiversidad, y en este caso las plantas, van a jugar un aspecto muy importante en cuanto al aspecto económico. El tema de las cosechas, ya te estoy diciendo, la cosecha de ese maíz se vio afectada, pero no solamente eso, entre el año pasado también se vio afectado un poco lo que viene a ser la cosecha del trigo y la cosecha de la soya. Entonces, si se ve afectada la cosecha del trigo, obviamente eso va a repercutir directamente en la elevación del precio de la harina, y por lo tanto del pan, ¿no? Porque es la materia prima. Y en cuanto a la soya, pues eso va a repercutir en la elevación de los precios de los aceites, porque la soya es la materia prima para fabricar muchos de los aceites. Y bien es cierto, hay otras variantes como el aceite de girasol, pero generalmente se hace más que nada aceites provenientes de soya. Entonces, nos vamos dando cuenta que hay un efecto negativo en este sentido. Y otro detalle, ¿no? Si te estoy diciendo, en el caso de las cosechas, otro de los que va a tener su efecto negativo y que va a empezar a subir más de precio, pues va a ser el arroz, que también ha tenido una repercusión en cuanto a las cosechas de tanto el año pasado como parte de este año, porque hay una baja de agua y es que el arroz es muy dependiente de agua, ¿ok? Bien, entonces, en aspectos medicinales, nosotros tenemos, aquí en Perú, tenemos una riqueza de plantas medicinales pues muy vasta, ¿no? Y la quinina, viene el árbol de la quina, trata, por ejemplo, una enfermedad que es la malaria. Ahora, en la industria textil, ¿no? El tema del algodón va a ser importante para hacer los tintes que se sacan de muchas plantas, pero también se sacó de la cochinilla, ¿no? El tema del papel, el tema de las ceras, el tema del caucho, el látex, que es muy utilizado. Y en cuanto a lo que viene a ser turismo y recreación, pues esta biodiversidad es muy importante, ¿no? Que cualquiera de nosotros es que ha visitado, no sé, Parque Las Leyendas, Parque Huachipa, o si te fuiste a Lomas de Lúcumo, o no sé, alguna vez has visitado Paracas u otro lugar, no sé si fuiste a Tambopata, no sé si fuiste a la selva del interior, Chanchamayo, o si te fuiste a Tarapoto, si te fuiste a Iquitos, no lo sé, pero de todas maneras, siempre que han tenido la oportunidad de viajar y han tenido ese contacto con la naturaleza, te vas dando cuenta que te sientes diferente con ese contacto con la naturaleza, ¿no? Es siempre importante que el humano tenga ese contacto con la naturaleza para brindarle pues un poco de tranquilidad y sosiego, ¿no? Lastimosamente, bueno, estos 2 años de pandemia prácticamente han conllevado a que esta rama de lo que viene a ser turismo y recreación haya sido afectada económicamente pues de manera drástica y que se está tratando de recuperar, ¿no? Poco a poco, mientras que se tenga totalmente la inmunidad de rebaño, como diríamos, ¿no? Es decir, que todos estén vacunados. Bien, chicos, en cuanto a lo que viene a ser el aspecto científico, la biodiversidad va a ser importante porque cada especie puede dar una pista de científicos sobre la evolución de la vida. Aquí tienen que tener en cuenta algo muy importante. Cada organismo que existe en nuestro planeta tiene una función dentro del ecosistema en el que se ubica. Nosotros cuando hablamos de ecosistemas vamos a hablar de ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Entonces en todo ecosistema habrán organismos que son productores, habrán organismos que son consumidores y habrán organismos que son desintegradores. Dentro de toda esa gama de los consumidores y todo ello, hay organismos que básicamente cumplen la función de
tratar de equilibrar las poblaciones, es decir, que son organismos depredadores, entre comillas, pero que tratan de buscar que exista una armonía en cuanto a las poblaciones, es decir, que una determinada población no se eleve demasiado. Y esto nos vamos dando cuenta en el caso de los humanos, ¿no? Nosotros tenemos nuestros depredadores naturales, y no son precisamente el león o el tiburón, no. Nuestros, digamos, limitantes naturales van a ser lo que son virus, van a ser bacterias, van a ser... Sin embargo, el humano con su sapiencia ha sabido contrarrestar virus, ahorita estamos contrarrestando un virus, ya por el tema de la vacuna, bacterias también, a lo largo de los años se ha podido establecer antibióticos para contrarrestarlos, y hongos, que también hay antibióticos contra los hongos, ¿no? Entonces, esto le ha servido a la especie humana ser una de las especies que tenga mayor prevalecencia, lo cual ha conllevado a un incremento exagerado de la población. Hay demasiada población humana y por ende un mayor consumo de los recursos. Los recursos obviamente nos están abasteciendo y ya el planeta nos está dando respuestas de por qué es tan peligroso romper el equilibrio, ¿no? Entonces, se ha roto dramáticamente el equilibrio, los humanos hemos roto ese equilibrio, bueno, tenemos que seguir adelante. Entonces, por eso es que los científicos hacen llamados, ¿no? Señores, esto de la biodiversidad y el cómo se da el comportamiento ya se ha visto millones de años atrás. Nosotros cuando vamos a ver el capítulo de evolución, vamos a ver que ocurrieron grandes muertes en ciertos periodos del tiempo de la historia del planeta. Y debido al calentamiento global, este cambio climático, entonces ya nos está dando señales de que las cosas podrían cambiar para peor, porque ya ha sucedido anteriormente. Ya sucedió hace millones de años atrás y se destruyó pues gran parte de la biodiversidad del planeta. Entonces, frente a esa data o esa información que tienen los científicos, nos hacen los llamados, ¿no? Tratemos de reducir tanto lo que viene a ser el consumismo, ¿no? Reutilicemos las cosas. Bien, ahora, la taxonomía viene a ser aquella rama de la sistemática, obviamente, que se va a encargar de clasificar a los organismos y otorgarles un nombre científico, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, tú vas a decir las aves, ¿no? Pero cuando usted ve las aves, usted va a ver diferentes tipos de aves. Estas categorías taxonómicas, que van desde especie hasta reino, fueron planteadas por Carl von Linné. Hoy en día, no obstante, existe otra categoría taxonómica más, que es la octava, que viene a ser el dominio. Ahora, miren acá. Nosotros podemos encontrar aquí el reino Animalia. Dentro de ese reino Animalia están los invertebrados, están los cordados. Y dentro de los cordados tendremos a los vertebrados, que son estos de acá. ¿Ok? Ahora, dentro de esos vertebrados tenemos a la clase aves. Pero esa clase ave, fíjate que está formada por 8.600 especies, ¿no? Es muy diferente ver a un pájaro carpintero que a un loro. Este pájaro carpintero y este loro son muy diferentes a la iguana, ¿no? Estos 3 son diferentes al pato, estos 4 son diferentes al águila, estos 5 son diferentes al cóndor y estos 6 son diferentes al ñandú. Entonces, cada ave tiene sus peculiaridades, entonces se las coloca en determinados órdenes. Pero aún así, este orden Passeriformes, fíjate que tiene diferentes especies. Entonces, por ejemplo, el gallito de las rocas pertenece al orden Passeriformes. Sin embargo, se va a ver otra clasificación que es la familia Parulidae. Pero esa familia Parulidae, mira, tiene también diferentes especies, mira, 125.
y se prefiere clasificarlas ya en un grupo un poquito más íntimo, ¿no? Que es el grupo Dendroica. Pero aún así, este grupo Dendroica, si miramos bien a sus especies, tú dirás, ¿no? No, todos son iguales. No, y un ornitólogo te dice que no, que las plumas de este tienen una diferenciación. Fíjate la cabeza, fíjate los ojos, hay diferencias en cuanto a su plumaje. Y entonces hay una especie, ¿no? Única. Entonces esta será una especie, esta otra, entonces se les separa. Y por lo tanto se va a hacer una clasificación específica de los organismos. Ahora, también ten en cuenta lo siguiente. Antes podríamos clasificarlo, bueno, según estructuras que pueden ser similares, pero hoy en día, gracias al avance tecnológico y básicamente gracias a lo que viene a ser la genética molecular o la biología molecular, en la cual se pueden sacar secuencias de ADN, esa secuenciación de ADN es más prolija en cuanto a poder clasificar a los organismos de una manera más detallada y precisa. Bien, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Algunos antecedentes históricos. Y antes de hablar de antecedentes históricos, a ver, quiero que me hagan preguntas. ¿Tienen alguna pregunta ahí? Ah, muy bien. Sí, los ingleses suelen venir a ver pájaros, cierto. Un ratito ya. Okay. Ya, ahora sí. Y a los ingleses pues les gusta venir a ver pájaros, no son los únicos. Por ahí también algunos franceses que les gusta ver pájaros, ¿no? Para visualizar aves es necesario hacerlo pues tempranito, ¿no? A las 6 de la mañana ya usted debe estar en el lugar para hacer el avistamiento oportuno de las aves. Bien, en cuanto a lo que son antecedentes históricos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si nos trasladamos al siglo IV antes de Cristo, te encontraremos a Aristóteles. Recuerden que Aristóteles es considerado como el padre de la biología y el padre de la zoología también. Él llega a hacer la primera clasificación de los seres vivos, en este caso los animales con sangre roja y los que no, y las plantas con flores y las que no tenían. Teofrasto, que es discípulo de Aristóteles, agrupó pues diversas especies parecidas y analizó la nomenclatura al proporcionar ya los nombres a las diferentes partes de la planta, ¿no? Raíz, tallo, hoja, flor, fruto, va ordenando y clasifica las plantas en árboles, arbustos y hierbas, ¿no? Va a ser una diferenciación primigenia de ellas tres. Por otro lado, John Ray, en su libro que se llama Historia Plantarum, llega a precisar pues que los individuos pertenecientes a una especie dan lugar a individuos idénticos a ellos. Es decir, los individuos que sean de la misma especie generarán un nuevo organismo que va a ser fértil. Y también llega a apuntar pues que si se cruzan dos individuos de razas puras, pues van a llegar a tener una descendencia que es una descendencia infértil, ¿ya? En este caso, por ejemplo, podemos cruzar dos especies que tengan el mismo género. Por ejemplo, Pantera león con Pantera tigris. Si cruzamos un león macho con una tigresa, lo que vamos a obtener es un ligre. Y obviamente un ligre es infértil. Si cruzamos un tigre macho con una leona, lo que vamos a obtener es un tigón. Y obviamente también son infértiles. El cruce de el burro con la yegua nos da una mula, la cual también es infértil. Entonces,
no es propicio hacer cruce de dos especies puras porque nos van a dar una descendencia imperfecta. Pues, Agustín de Candolle es el que acuña taxonomía en el año 1813 y este término pues deriva de las griegas, taxis que significa ordenación y nomos que significa tratado o conocimiento. Sin embargo, quien le va a dar verdadera efectividad a la vista es el señor Linneo, conocido como el padre de la taxonomía. En su obra Sistema Natural, o Sistema Natur, o Natural, ¿no? Él especifica tres reinos biológicos, ¿no? El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Hoy en día ya no se enseña. Sin embargo, a él se le reconoce la creación pues, de la clasificación binomial para tanto animales como para plantas, ¿ya? Con sus respectivas reglas, ¿no? También más rato lo vamos a ver. También tenemos que tener en cuenta el trabajo de Ernst Haeckel, naturalista y filósofo alemán, que acuña el término ecología y del cual también es padre de ella, ¿no? Ecología proviene de dos vocablos, oikos, que significa vamos a decir que veía nuestro planeta como nuestra casa, ¿no? Y que por lo tanto debíamos de cuidar. Para el año 1866 resulta que los organismos unicelulares sin núcleo, o sea, las bacterias, estaban junto con los organismos unicelulares con núcleo. Entonces, él ve la necesidad de separar precisamente a los organismos que no tienen núcleo y que son unicelulares y microscópicos de aquellos organismos que sí presentan núcleo y que son microscópicos. Y entonces crea un nuevo reino que es el reino protista. Y él, porque hace obviamente una serie de visualizaciones y se considera pues uno de los grandes ilustradores del mundo natural. Todos estos son gráficos realizados por Ernst Haeckel. Ahora, percátense que se ha separado, ¿no? Se separó los organismos que sí tenían núcleo de aquellos que no. Entonces, a ver, Copeland dice, bueno, entonces a estos organismos que son unicelulares, que son microscópicos y que no tienen núcleo, pues hay que agruparlos en un reino. Y ese reino lo llamó el reino monera, ¿sí? En el año 1938. Ahora, en 1969, resulta que Robert Whittaker hace una separación del reino fúngico al reino plantae. ¿Por qué? Porque antiguamente el reino fúngico estaba considerado dentro del reino plantae. Hoy en día inclusive hay algunos que piensan que los hongos son plantas y eso es un error, ¿no? ¿Y por qué hace esa acotación? Porque él se percata que definitivamente en cuanto a la forma de conseguir los alimentos, los organismos del reino fungi pues no hacen fotosíntesis, sino que se nutren por absorción, algo conocido como nutrición saprobiótica, que viene a ser alimentarse de materia orgánica que está en pleno proceso de descomposición. Y entonces, al ver que son dos formas de nutrición totalmente diferentes, se decide separar este reino y se crea pues el reino fungi. Entonces, Robert Whittaker plantea 5 reinos biológicos. El reino monera, donde va a incluir allá las bacterias. El reino protista, que incluye a los protozoarios y las algas. El reino plantae, el reino fungi y el reino animal. Ahora bien, nosotros siempre hablamos de organismos procariotas, aquellos que son organismos que no tienen núcleo, y organismos eucariotas, aquellos organismos que sí tienen núcleo. Pero hubo alguien que planteó precisamente esas designaciones y fue Edward Chatton en el año 1925 que llega a acuñar precisamente esos términos. Eucariota para indicar aquellos organismos, ya sean unicelulares o pluricelulares, que presentan núcleo. En este caso, las plantas y los animales van a ser organismos multicelulares. Porque ¿cuál es la diferencia entre pluricelulares y multicelulares? Pluricelular puede ser aquel organismo
que está formado por muchas células, pero todas sus células son iguales. Es el pluricelular. Pero cuando yo te digo multicelular, te hablo de un organismo cuyas células van a tener ciertas diferencias y que pueden formar tejidos, o sea, van a ser más complejos. En ese grupo de organismos multicelulares están tanto las plantas como los animales. ¿Ok? Y los organismos procariontes pues van a ser organismos unicelulares que suelen vivir algunos solos o la mayoría suele vivir en colonias, ¿ya? Agrupados, pero eso se llama una colonia. ¿Sí? Fue Edward Chadon entonces quien propone estos términos de eucariota y procariota. Ahora, nos habíamos quedado en el trabajo de Robert Whittaker en 1969. Propone 5 reinos biológicos. Por esos años también, recordemos el trabajo que realizó Lynn Margulis en 1967, cuando plantea la teoría endosimbiótica del cloroplasto y de la mitocondria, ¿verdad? Ya, bueno, estamos dentro de esos años, 1967, 69, 70, por ahí. Y tanto Lynn Margulis como Carlen Schwartz proponen la presencia de 5 reinos, pero para ellas era la distribución de la siguiente manera. Los seres vivos, dicen ellas, están subdivididos en 2 superreinos, el superreino procariota y el superreino eucariota. El superreino procariota está conformado por el reino monera, el cual se subdivide en 2 subreinos, subreino eubacteria y subreino arqueobacteria. Mientras que el reino eucariota se subdivide en reino animalia, reino protoctista, reino fungi y reino plantae. Casi 10 años después, bueno, 8 o 10 años después, aparece el trabajo del señor Carl West. En 1977, él establece un sistema de 6 reinos biológicos porque se va percatando de que entre las arqueobacterias y eubacterias, a las cuales llamó, pues había diferencias a nivel ya bioquímico, a nivel celular, bueno, hay diferencias, ¿no? Entonces, plantea que hay organismos eubacterias, arqueobacterias, son 2 reinos diferentes, el reino protista, ya fíjense que no habla de protoctista, sino protista, el reino plantae, el reino animalia y el reino fungi. ¿Ya? Ahí. Ahora, el sistema de clasificación que se va haciendo, podemos encontrar algo muy sencillo, como lo que viene a ser la clasificación utilitaria. Esta clasificación utilitaria no obedece más al concepto científico, sino va a ser algo que es de forma práctica, algo que nosotros podemos hacer en casa, por ejemplo, ¿no? Separar nuestras plantas alimenticias, nuestras plantas medicinales y reconocer la presencia de plantas venenosas, ¿no? Separamos, ¿no? Las plantas ornamentales, las plantas tóxicas, vamos a ir separándolas acá. Y esto es de una manera bastante práctica. ¿Okay? De una manera bastante práctica. Entonces, hay un fin utilitario. Pero ¿cómo yo voy a distinguir una planta venenosa? Generalmente para distinguir una planta venenosa de estos tipos es un ojo entrenado. Ya en la selva hay unas plantas que son así, que tienen estas bellas que sí son comestibles y hay otras que obviamente no lo son. Si es que tu ojito no está entrenado, puedes cometer el error de consumir una planta venenosa en vez de una planta comestible. Entonces, allí en la selva, los conocedores pues, de estas zonas saben distinguir muy bien cuáles sí sirve para comer y cuál no sirve para comer o cuál es venenoso. Tenemos también otro ejemplo para lo que viene a ser la clasificación artificial. En este caso, la clasificación artificial va a considerar estructuras. Y cuando decimos estructuras, básicamente se van a orientar a lo que conocemos como anatomía comparada. ¿Ok? Y aquí podemos encontrar órganos homólogos. Un órgano homólogo es aquel que
proviene de dos especies que son diferentes, pero estas especies han tenido un ancestro en común. La ballena y el murciélago son mamíferos, entonces pertenecen a la misma clase, ¿verdad? Son mamíferos. Pero ya obviamente van a pertenecer a otro orden, a otra familia y otro género, ¿no? Pero pertenecen a la misma clase, la clase mamálica. Ellos, por lo tanto, han tenido un ancestro en común. Y sus estructuras van a ser muy similares. Si bien es cierto, no tendrán el mismo tamaño, el mismo grosor, pero sí son las mismas como húmero, radio, cúbito, metacarpianos, falanges, falangitas, falangetas, ¿ya? Pero el otro detalle, que las estructuras que presentan van a tener una función diferente. Mientras que la aleta de la ballena le permite a este individuo nadar, la ala de murciélago le permite a este individuo volar. Entonces están teniendo funciones diferentes. Por ende, los órganos homólogos son aquellos órganos que pertenecen a individuos que han tenido un ancestro en común, pero que realizan diferentes funciones. Mientras que los órganos análogos están formados por estructuras que van a servir para lo mismo. Las alas del insecto y las alas del murciélago les sirven para volar, pero que estos dos no están emparentados, es decir, no tienen un ancestro en común. ¿Okay? Entonces ahí no, son aquellos que tienen la misma función, pero diferente estructura, y por lo tanto no hay parentesco. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la clasificación natural que se utiliza también hoy en día, esta hace uso de las relaciones filogenéticas, ¿no? Es decir, cómo se estuvo dado un ancestro en común. Acá nos dice, ¿no? Hubo un ancestro arbóreo, insectívoro, que dio origen a dos ramas, la rama de los prosimios y la rama de los antropoides. En la rama de los prosimios tenemos hoy en día a los lemures, a los egenos, a los loris y a los galápagos. Es que has visto pingüinos de Madagascar, ahí después al rey William y a los dos que siempre le apoyan, ¿no? Ahí. Ahora, en los antropoides tenemos, bueno, los platirrinos, que son los monos del Nuevo Mundo, y los catarrinos. Entre los platirrinos y los catarrinos, bueno, están dentro del grupo de los antropoides. Los catarrinos, a su vez, se subdividen en todos estos de acá, y aquí tenemos algo muy interesante, los hominoides. Hominoides van a ser antropomorfos y homínidos. Fíjense que dentro del grupo de los antropomorfos están el gibón, el orangután, el gorila y el chimpancé. Y los homínidos solamente está el humano. Entonces, aquí hay un ancestro en común. Nosotros compartimos cerca del 98% de similitud genética con el chimpancé, en este caso. Ese 2% es lo que nos diferencia entonces. ¿Sí? Ese 2% nos diferencia. La sistemática, entonces, ¿qué cosa hace? La sistemática, pues, se encarga de estudiar las relaciones de parentesco entre los organismos y su historia evolutiva, es decir, la filogenia. Aquí hay que entender que la taxonomía viene a ser parte de la sistemática. Ten en cuenta que la sistemática se basa en la morfología, ¿no? Anatomía comparada. También la ecología, cuando va estudiando la función que va ejerciendo ese organismo dentro de su ecosistema. La bioquímica, ¿no? Nosotros sabemos que muchos de los organismos están emparentados porque, por ejemplo, decimos, el código genético es universal, ¿no? Todos los organismos están constituidos por aminoácidos y por ende por proteínas, y entonces ahí vemos la bioquímica. Y la biología molecular, que ya va a encargarse de estudiar al ADN, y por eso te decía que va a tener una función un poquito más detallada en cuanto al conocimiento asertivo de un organismo y cómo clasificarlo, y también la filogenia, que estudia pues estas relaciones. Ahora, generalmente nosotros estudiamos 8 categorías taxonómicas, pero sin embargo, fíjense acá. Esto va así, ¿ya? La especie es la básica, luego viene el género, luego viene la familia, y siempre saltamos hasta orden. Pero fíjate que entre familia y orden hay
otras dos subcategorías, que es la subcategoría suborden y la categoría superfamilia. En el orden primates, y eso lo compartimos con los chimpancés, pero hay dos grupos, ¿no? El grupo prosímil y el grupo Anthropoidea. Este grupo Anthropoidea se subdivide en la superfamilia Ceboidea, Cercopithecodea y Hominoidea. En esta superfamilia Hominoidea tiene dos familias, la familia Ponchidae y la familia Hominidae. El chimpancé pertenece a la familia de los póngidos, a la familia Ponchidae. Mira, entonces, y la Hominidae solamente tiene un género, que es el género Homo, del cual el único sobreviviente viene a ser el Homo sapiens, ¿no? Ya que se considera que Homo habilis, Homo erectus y Homo neanderthalensis habrían sido predecesores del Homo sapiens. ¿Okay? Entonces, esas son las agrupaciones taxonómicas. Ahora, las categorías taxonómicas van a ser las siguientes. La especie, que es la categoría taxonómica básica. Varias especies pueden incluir un género. Varios géneros pueden incluir una familia. Por ejemplo, ¿no? Pantera leo, pantera onco, pantera tigris, todos pertenecen al género pantera. ¿Ya? Estos géneros, varios géneros, van a incluir a una familia, la familia Felinidae, esta familia varios órdenes o un orden, ¿no? Estos órdenes pertenecen a una clase, que en este caso sería la clase mamíferos o la clase mamaria. Ahora, lo que viene a ser filo o división, hay que hacer una acotación, ¿ya? Filo se utiliza para lo que son animales y protozoarios, y división lo utilizamos para lo que son algas, para lo que son bacterias, para lo que son hongos y para lo que son plantas. En ello se utiliza la palabra división. Y el reino, ¿no? El reino animal, en este caso si es que hablamos de un tigre, un león, ¿no? O el reino plantae, por ejemplo, si hablamos de la cantuta, flor nacional. Ahora, estos reinos se pueden agrupar en un dominio. El dominio eucariota, que es el dominio que tiene más reinos, ¿no? El dominio eucariota tiene al reino plantae, tiene al reino animalia, tiene al reino fungi y tiene al reino protista. ¿Ya? Y el dominio, ¿no? El dominio. Esos cuatro reinos que te mencioné pertenecen al dominio eucario. Y otro dominio que es el dominio archaea y otro dominio que es el dominio bacteria. ¿Ok? ¿Y por qué esas diferenciaciones? ¿Por qué las archaea no están dentro de las bacterias? Por ciertas diferencias a nivel ya bioquímico. ¿Okay? Entonces, por eso es que se las separa. Aquí también tener en cuenta que una especie viene a ser la unidad básica de clasificación. En este caso hay que tener en cuenta que los organismos de la misma especie pues van a tener la capacidad de reproducirse y además tener descendencia fértil para que la especie se perpetúe a lo largo del tiempo. ¿Ok? Tenemos a nuestra rupícula peruviana, la ave nacional de nuestro país. El patera hongo, que es nuestro otronco, y la cantua buxifolia, que viene a ser la flor nacional de nuestro país, conocida como la cantuta. Si es que tenemos que tener en cuenta las reglas taxonómicas, estas reglas taxonómicas fueron planteadas por Carl von Linné. La primera regla taxonómica que tenemos que tener en cuenta es que el nombre científico debe estar escrito en latín. El latín es un idioma que entró en desuso, ¿no? Y que, bueno, Carl Linneo, como era muy arraigado creyente, pues vio por conveniente utilizar este lenguaje. Esta lengua que no va a estar sujeta a cambios en el tiempo, por ejemplo, modismos y regionalismos, ¿no? El nombre científico del caballo es Equus caballo. Sin embargo, en los diferentes idiomas, pues en español se dice caballo, en italiano cavallo, caballo, en portugués cheval, en francés horse, en inglés caguayo, en nahuatl, y en quechua se pronuncia también muy similar, caguayo, en quechua.
¿ya? Pero te das cuenta que los nombres que vamos dando en los diferentes idiomas, pues van a tener esto de modismos o regionalismos, ¿no? Pero el nombre científico es universal. Ecus caballo lo entenderá el francés, lo entenderá el chino, lo entenderá el alemán, lo entenderá el portugués, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Ecus caballo es el nombre científico y este es universal. Ahora, todo nombre científico tiene que estar constituido por dos palabras, las cuales provienen de dos categorías taxonómicas. La primera, conocida como el género, y la segunda, que viene a ser la especie. ¿Ok? Y siempre escrito en cursiva y en negrita en los textos impresos o subrayado también. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, las categorías taxonómicas básicas son el dominio y la especie, a veces surgen subespecies, como en el caso ya vendría a ser una nomenclatura trinomial. El Canis lupus familiaris. La especie en sí es Canis lupus. Y Canis lupus obedece al lobo gris. De este lobo gris surgen lo que vienen a ser ya todos los perros, ¿no? Y por eso Canis lupus familiaris. Lo que viene a ser ya lo que es todos Canis lupus familiaris. Ahora, tú dices, profe, pero en el caso de los perros hay ya otro más, ¿no? O sea, aparte de las subespecies también tendríamos lo que son las razas. Ya, la raza, ten en cuenta, no se utiliza para la nomenclatura binomial. ¿Ok? Nosotros decimos, un chihuahua es un Canis lupus familiaris. Es un nombre científico. Y es el mismo nombre científico para un Rottweiler, para un pastor alemán o para un dogo o para lo que viene a ser estos perros peruanos o para cualquier de estos perros que tienen la mala fama de ser agresivos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos perros? Esa raza de perros que tienen la mala fama de ser muy agresivos, ¿cómo se les dice? ¿Recuerdan? No es Rottweiler, hay otros. El Pitbull, gracias, Carlos. Sí, los Pitbull, ¿no? Los Pitbull. Entonces, esa es una raza. Muchas de estas razas, por ejemplo, no considera que el Pitbull al parecer habría sido creado en laboratorio, ¿no? Igual que el Doberman. Pero hay algunas razas que en sí tienen su abolengo más anterior, ¿no? Y entre raza y raza de perro, pues hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, miren, en los chihuahuas tienen sus ojos saltones y siempre son bastante activos, pedalistas. ¿Saben por qué? Porque ellos suelen tener lo que se conoce como hipertiroidismo. En el caso del pastor alemán, siempre todo pastor alemán va a sufrir cuando sea mayor displasia de cadera, ¿no? Entonces la cadera como es que se va arqueando y por eso ya no pueden pararse. Son algunas características que tienen determinadas razas. En lo que es raza, recuerda, raza ya no entra en lo que es la nomenclatura. Ya solamente entra la nomenclatura binomial o trinomial a lo mucho. Por ejemplo, recordemos que el nombre científico es universal. Aquí yo no sé nada de chino, pero cuando veo Canis lupus, estoy entendiendo que se está hablando de un lobo. Imagínate un chino leyendo español, no entiende nada de español, pero ve este texto, Canis lupus familiaris. Ah, entonces él dice, aquí se está hablando de un perro. No entendemos tal vez nada de inglés, pero vemos esto, Canis lupus. Ah, están hablando del lobo gris. Y si me ponen Canis rufus, están hablando del lobo rojo. ¿Ok? El lobo rojo, mira, nos dice que habitó en Florida más o menos hace 10.000 años atrás. Por lo tanto, entenderás que el lobo rojo ya prácticamente está extinto, ¿no? Y el que ha quedado es el camello. A ver, ¿qué dice? Sí, acá como que en el huesito, ¿no? Entonces hay como una pequeña desviación
y por lo tanto no respiran adecuadamente. Y hay algunos, ¿no? Hay algunos perritos que van a tener esta peculiaridad. Gracias, Megan, por tu acotación. Bien. Ahora, en la taxonomía actual tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Si Carwell se atreve, bueno, a hacer el trabajo para crear los seres biológicos, es porque él hace un detallado estudio de los ribosomas. Recuerden que los ribosomas son las únicas organelas que están presentes tanto en célula eucariota animal como o célula procariota, perdón, y célula eucariota. Recuerda que la célula procariota, su único organelo es precisamente un ribosoma, todos los ribosomas. Y ahora, estos ribosomas se van a clasificar en aquellos que tienen subunidad menor, subunidad mayor, subunidad menor, subunidad mayor. Recuerden que los ribosomas van a ser esenciales o fundamentales para poder elaborar, pues, las proteínas. Y aquí se va dando cuenta, ¿no? Que cuando hace el análisis del ribosoma eucariota en lo que viene a ser su unidad menor, en la unidad menor hay ARN ribosomal de 8 unidades Silverton. Las unidades Silverton son unidades de empaquetamiento y te permite sintetizar un promedio de 33 proteínas. La subunidad mayor sintetiza mayor cantidad de proteínas. En cambio, en las procariotas, la subunidad menor solamente produce 21 proteínas y está constituida por ARN ribosomal de 16 unidades Silverton. Entonces, esta diferencia con respecto al ARN, él considera, bueno, las eucariotas en un grupo y las procariotas en otro. Y entonces, cuando él establece esto, ojo que se percata también de otro detalle, ¿ya? Que las arqueobacterias o las Archaea compartían más similitudes con las eucarias que con las bacterias, ¿ya? Por ejemplo, inclusive hay algunas arqueobacterias que pueden llegar a carecer de pared celular. ¿Ok? Ahora, tenemos a las bacterias, ¿no? Las termotogas, bacteroides, cianobacterias, que van a ser importantes las cianobacterias por el tema de la fotosíntesis. Tenemos las bacterias purpúreas, las bacterias gram positivas y las bacterias no sulfurosas. ¿Ok? En el caso de las arqueobacterias, que pertenecen al dominio Archaea, tenemos a los metanomicrobiales, metanobacteriales, metanococcales. ¿Te das cuenta? Todos que tienen en común metano, metano, metano. Es decir, productoras de metano. Tenemos a las termococcales, las termoproteus, las pyridictium y los halofitos extremos. En lo que viene a ser el dominio Eucaria, encontramos a reino animal, a reino fungi, reino plantae. Los ciliatos se refiere a los protozoarios ciliados, a los protozoarios flagelados y al grupo de los microsporidios. Tener en cuenta, entonces, que en la actualidad existen 6 reinos biológicos: el reino plantae, el reino animalia, el reino protista y el reino fungi, que pertenecen al dominio Eucaria. Las Archaea, que pertenecen al dominio Archaea, en este caso hablamos de arqueobacterias, y las bacterias que pertenecen al dominio Bacteria. Bien, vamos con un ejercicio. Dice así: cuando observamos la naturaleza, nos podemos maravillar de la inmensa variedad de organismos presentes y sus diferentes adaptaciones a su entorno. Por ejemplo, si observamos el desplazamiento de los caballos y los perros, ambos pueden trotar y correr. Estos órganos tienen él y su estudio forma parte de. ¿Cuál sería para ustedes la respuesta más adecuada? A ver, los leo. Participen, chicos. Recuerda que el perro y el caballo van a estar emparentados. Los dos son mamíferos. Los dos son mamíferos. Exacto. Entonces, la respuesta sería mismo origen embriológico y estamos hablando de anatomía comparada. ¿Ya? No se olviden. Muy bien. Ahora, hablemos del reino Eubacteria. En el caso del reino Eubacteria, vamos a hablar de organismos unicelulares que carecen de núcleo
que pueden estar generalmente viviendo en colonias, ¿ya? Y bueno, no tienen núcleo, sino tienen nucleoide. Y que este nucleoide pues no tiene las proteínas histonas. Recuerden que el ADN de las procariotas es un ADN circular debido precisamente a la carencia de proteínas histónicas. La reproducción preferentemente es asexual por un mecanismo llamado bipartición. Eso no quiere decir que sea el único tipo de reproducción, en esta vamos a ver que hay otros tipos. Solamente están formados por organismos unicelulares y que en algunos casos pueden vivir en colonias, pero no van a llegar a formar tejidos, ¿ok? La pared celular está formada por el peptidoglucanomureína y este análisis del peptidoglucanomureína nos permite identificar a bacterias gram positivas, aquellas que pintan de azul, y las bacterias gram negativas que pintan de rosado. Es decir, también podemos hacer una clasificación de las bacterias según la tinción gram. La única organela, como sabemos, que tienen viene a ser el ribosoma, y este ribosoma está constituido por 70 unidades Silver. La gran mayoría presenta un tipo de nutrición heterótrofa, cumpliendo por ende las bacterias una función muy importante que viene a ser la degradación de la materia orgánica, y en este sentido está cumpliendo pues también parte de lo que es la cadena trófica, ¿no? Siendo los organismos desintegradores. No obstante, existe un grupo de eubacterias que es capaz de realizar fotosíntesis también, ¿ya? Cumpliendo entonces una nutrición de tipo autótrofa. Esta viene a ser una estructura clásica de una bacteria, ¿ya? Entonces, dentro de lo que viene a ser estructuras permanentes, tenemos la pared celular, que está formada por el peptidoglucanomureína, la membrana celular, que tiene una peculiaridad, que es una especie de vaginación conocida como mesosoma, y que le va a permitir realizar la digestión celular. El nucleoide, todo esto que está acá, que va a estar conformado por proteínas no histónicas, y en cuyo interior vamos a encontrar al único cromosoma que va a estar formando un ADN circular. ¿Okay? Además tenemos a su citoplasma, que no contiene citoesqueleto, solamente citosol, y en el cual algunas bacterias van a poder realizar un tipo de respiración anaeróbica conocida como la fermentación. Además de ello, el único organelo que presentan las bacterias viene a ser el ribosoma. ¿Okay? Ahora, algunas estructuras adicionales van a ser, por ejemplo, el plásmido. El plásmido, ojo, no está en todas las bacterias. Ya el plásmido generalmente lo vamos a encontrar en aquellas bacterias que suelen producirnos infecciones, ya que el plásmido viene a ser una pequeña región de ADN o porción de ADN, y que le va a otorgar a las bacterias una mayor resistencia a los antibióticos. Por eso que siempre les digo, tienen que, si es que están frente a un problema o una infección, y el médico nos ha dicho, no tienes que tomar 5 pastillas, una pastilla al día. Por ejemplo, la citromicina generalmente se receta una pastilla al día, ¿no? Por 5 días. Y a veces cometemos el error de que ya al tercer día ya nos sentimos bien y decimos, ya no necesito. Ese es un error, porque lo que vas a hacer es que las bacterias que hayan quedado todavía hagan un cambio rápido en su material genético, y lo hacen a nivel de este plásmido, y entonces ya se generó lo que se conoce como resistencia a los antibióticos o resistencia bacteriana. Y esto lo hace gracias a su plásmido. ¿Okay? Ahora, el flagelo no estará en todas las bacterias. Algunas van a tener un flagelo, otras tienen varios flagelos, en fin, y otras que carecen de. Lo que va a hacer este flagelo es permitirle el movimiento. Los cilios, o también conocidos como fimbrias, que van a salir así, cilios o fimbrias, van a ser importantes en este caso para ciertas bacterias poder realizar lo que se conoce como la conjugación bacteriana, ¿ya? Y gracias a esta conjugación bacteriana, pues van a transmitir este plásmido a otra bacteria, van a transmitirle esa información para que la otra bacteria también se haga resistente al antibiótico.
En el caso de la cápsula y la espora, tenemos que mencionar que la cápsula básicamente es una estructura superficial presente en muchas bacterias y consiste pues en la acumulación de material mucoso o viscoso que está constituido o por polisacáridos o por polipéptidos y que le van a conferir a la bacteria una protección extra, sobre todo en ambientes que pueden ser bastante inhóspitos o inadecuados, ¿no? O sea, ambientes poco propicios para vivir. Entonces, cuando las condiciones del entorno se hacen muy difíciles, entonces prefieren encapsularse. Y otras bacterias, como por ejemplo la bacteria causante del tétano, que es la Clostridium tetani, tienden a ser esporas, ¿no? Que van a generar o le van a proporcionar una resistencia para poder sobrevivir pues, en condiciones desfavorables. Recuerda que la Clostridium tetani es una bacteria causante pues, del tétano y que está presente sobre todo en metales que están en plena oxidación, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cuando, por ejemplo, estamos caminando, imagínate que estás caminando y de pronto pisaste y había una madera que estaba con un clavo oxidado. Y, ¡pum! Entonces, si ha sucedido eso, lo recomendable es ir rápidamente a la posta para que nos pongan la vacuna antitetánica. ¿Ya? Bien. Ahora, podemos clasificar a ciertas bacterias según su pared celular. Por ejemplo, las bacterias gram positivas son aquellas que van a tener de 16 a 20 capas de mureína. Por eso es que cuando se utiliza el colorante gram, como tiene mayor cantidad de capas de mureína, pues se van a pintar de color así, violeta, azul violeta, ¿no? Ahí está. Y la presencia de ácido teicoico en su pared celular también, ¿no? No solamente es la capa de mureína, sino también la presencia de ácido teicoico. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de bacterias gram positivas? Podemos encontrar, por ejemplo, a la Staphylococcus aureus, el Clostridium botulinum, la toxina del botulismo, ¿no? El Bacillus anthracis con su respectiva toxina, el Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y Corynectobacterium diphtheriae, la causante de la enfermedad conocida como la difteria. Mire, una de las afecciones que es muy recurrente en nuestro país viene a ser la neumonía, sobre todo que ataca en las regiones altoandinas. La neumonía es una infección bronquial. ¿Y por qué bronquial? Miren acá. Acá tenemos nuestros pulmones y la unidad anátomo-funcional del pulmón vienen a ser los lóbulos pulmonares, que son todos estos. Estos lóbulos pulmonares están constituidos por alveolos. En el interior de estos alveolos hay tres tipos de células. En la zona periférica del alveolo está una célula conocida como neumocito 1, responsable de la hematosis o intercambio gaseoso. Es decir, ingresa oxígeno, sale dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, quien se encarga de esa hematosis o intercambio gaseoso es el neumocito 1. Luego tenemos al neumocito 2. El neumocito 2 permite que el alveolo se mantenga así, distendido, ¿no? Estiradito. Y también tendremos a los macrófagos alveolares cuya función es fagocitar partículas de polvo, pero también fagocitar la presencia de algunas bacterias. Entonces te vas dando cuenta que en el caso de la neumonía, no le hicieron caso ni siquiera a los macrófagos alveolares. Y entonces se produce una inflamación. Al llenarse de inflamación, obviamente los neumocitos no pueden hacer intercambio gaseoso, lo cual genera que el paciente esté continuamente y su pulmón haciendo esto. Yo lo esperando así. Imagínate, ¿no? Son síntomas de la neumonía, una respiración rápida, el paciente que tose y tose, porque de alguna manera, como esto se ha llenado de líquido, trata pues de expulsar ese líquido. Y te decía que es una infección que es muy recurrente en las zonas altoandinas, donde precisamente no hay postas, no hay posta de salud. Imagínate a una mujer, 25, 35 años, ¿ya?
pero que lastimosamente su pequeño nenito de 1 añito ha adquirido neumonía. Lo he estado tratando, bueno, con lo que ella tiene, pero de pronto la fiebre empieza a ser muy alta, el niño empieza a respirar rápido, la madre decide envolver a su hijo y buscar una posta, ayuda, pero esa ayuda está a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, y entonces la mujer emprende su caminata, caminar y caminar. Y el bebé de pronto sigue la fiebre alta y el bebé y su respiración. Imagínate esta madre de zona altandina tener que ver esta escena, imagínense esta escena. Está a 2 kilómetros ya de llegar a la posta y de pronto el bebé colapsó. ¿Por qué? Porque el pulmón, como estaba haciendo, ¡pah!, reventó. El niño empieza a vomitar y prácticamente se le murió en el camino. ¿Todo por qué? Porque no hay una posta cercana a su lugar. Entonces, hubo un año, ahorita no me acuerdo exactamente qué año fue, pero hubo todo un escándalo allá en la zona de Puno porque el Estado sí le había mandado las vacunas al gobernador regional allá de Puno para que pudiera vacunar a todos los niños, ¿no? Todos los años tiene que haber una vacunación para que todos los niños no sufran de esta neumonía. ¿Qué pasó? Se malograron las vacunas, no se le puso a los niños y hubo muerte de muchos niños a causa de la neumonía. Bueno, hay toda una investigación y fue la negligencia prácticamente del gobernador regional que no vacunó a los niños a tiempo. Y esto de la neumonía no solamente afecta pues a los pequeños, sino también afecta muchas veces a los animales y a veces los ganaderos, ¿no? Los que tienen ahí su pequeño rebaño de ovejas y todo eso, a veces lloran bastante porque en las épocas de friaje justamente esta neumonía ataca y mata a los pequeños bebecitos, ¿no? De ovejas, ¿no? Y a veces tienen que despiertan, revisan y encuentran allí a las ovejitas, ¿no? Sangrando, todo. Entonces, es bastante penoso ahí en la zona alpina, ¿no? Esta neumonía. Ahora, miren la piel, miren a este hombre. Este hombre ha sido atacado por el Staphylococcus aureus, una bacteria que puede estar tranquilamente habitando aquí en nuestra piel, ¿ya? Pero nosotros en nuestra piel, recuerda que tenemos la primera protección y tenemos el sudor que expulsa lisocima. La lisocima es un bactericida. Quiere decir que para que esto haya empezado así a infectarse, este señor, este jovencito, tiene un sistema inmunológico que está debilitado. Aparte que no ha hecho la higiene oportuna, ¿no? Entonces no se ha estado lavando adecuadamente con eh, jabones pues antibacteriales, ¿no? Siempre es necesario, a veces si bien es cierto, nuestro rostro suele ser bastante sensible para el tema de antibacteriales, siempre es necesario usar por lo menos 1 o 2 veces al día, ¿no? Y de ahí ya te echas tu crema, todo, si no quieres que la piel se reseque, ¿no? Pero siempre es necesario para evitar estas infecciones. El problema con Staphylococcus aureus es el siguiente, chicos. Recuerden que el tejido epitelial es un tejido que no tiene vasos conductores, es decir, es un tejido avascular que se nutre por medio de difusión. El problema está en que esta infección, estas bacterias, en otras palabras, empiecen a traspasar esta barrera y lleguen hacia el torrente sanguíneo. El problema de que lleguen hacia el torrente sanguíneo es que, si bien es cierto, en el torrente sanguíneo tenemos a nuestros neutrófilos, pero estas, recuerden que una bacteria se reproduce raudamente y a veces los neutrófilos no se van a abastecer, generando, por lo tanto, un cuadro de septicemia, es decir, una infección generalizada. Profe, pero para que eso suceda, mira, para que eso suceda, en principio, ¿qué teníamos? Que el sistema inmunológico de la persona está debilitado. Profe, pero está llegando al torrente sanguíneo, pero recuerda, el sistema inmunológico está debilitado, por lo tanto no va a haber una respuesta efectiva. Entonces, eso va a ocasionar un cuadro de septicemia.
¿ya? Y hay otros ejemplos, ¿ok? En el caso de la difteria, que ocasiona vómitos y diarreas. Cuando veamos el capítulo de zoología, te voy a hablar ahí nuevamente de la difteria y de algo que hicieron unos perritos, ¿ya? Ahí cuando veamos zoología. Ahora, en cuanto a las bacterias gram negativas, ellas presentan una pared celular bien delgada, entre una y dos capas de hemoglobina, pero ya no presentan ese ácido teicoico que sí había en el caso de los gram positivos, ¿ya? Más bien presentan un lípido A en su pared celular. Son algunos ejemplos de bacterias gram negativas, por ejemplo, la Neisseria meningitidis. Ustedes cuando hablan de Neisseria generalmente han visto Neisseria gonorrheae, que es causante de la gonorrea, ¿no? La Neisseria gonorrheae, y que se contrae por relaciones sexuales. Pero la Neisseria meningitidis, cuando se contrae, ¿no? Es necesario acudir al médico rápidamente, ¿no? El paciente va a tener una fiebre alta, somnolencia, sensibilidad a la luz, vómitos, dolor de articulaciones y temblores. El problema, chicos, es el siguiente. Este es el cerebro, ¿verdad? Mira, aquí imagínate está el cerebro. Sobre el cerebro hay tres membranas. La pía madre, el aracnoides y la dura madre. Estas tres forman lo que conocemos como las meninges. En la corteza cerebral, la corteza cerebral está formado por los somas neuronales, lo que conforman lo que se conoce como la sustancia gris. Profe, ¿qué cosas son los somas neuronales? Los somas neuronales son los cuerpos de la neurona. La sustancia blanca está formada por los axones, ¿ya? Entonces, el problema con la meningitis es si es que esta infección llega hasta acá, hasta la corteza, y va a matar, obviamente, a zonas neuronales. Llega un momento de los cuadros de meningitis cuando el paciente empieza a convulsionar y cuando ya pasó la convulsión despierta, en ocasiones ya no escucha. Se quedó sordo mudo. ¿Por qué? Porque obviamente esta Neisseria meningitidis ha atacado drásticamente a neuronas que se encargaban de ello, ¿no? Por ejemplo, ha afectado al lóbulo temporal para lo que viene a ser la audición y ha afectado también en parte al lóbulo frontal, afectando al área de boca. Ya no puede hablar, no puede emitir sonido, la persona no puede hablar, ya se quedó sordo-mudo. Hay otros que pueden afectar hacia la zona frontal, hacia la zona motora primaria, y por lo tanto luego el paciente no puede mover sus brazos, sus piernas, pierde la motilidad. Por eso es tan preocupante el cuadro de meningitis, ¿ok? Bueno, hay otras infecciones como Treponema pallidum, causante de la sífilis, Escherichia coli, que si bien es cierto, Escherichia coli suele habitar en nuestro intestino grueso, pero hay que mantenerla limitada, ¿ya? Cuando hay un excedente genera trastornos gastrointestinales, o sea, vómitos y diarreas. El Helicobacter pylori, que es la principal causante de una afección conocida como gastritis, y que es el 80% pues, de casos de personas que sufren de gastritis es por la presencia del Helicobacter pylori. El virus cholerae, causante de la enfermedad del cólera, y estos dos que también generan problemas gastrointestinales. Tener en cuenta que podemos clasificar a las bacterias según la forma que tienen. Y en este caso, tenemos diplococo encapsulado como el neumococo, los estafilococos, estreptococos, sarcinas y tetas. Además, tendremos al coco bacilo. El bacilo, generalmente usted cuando escucha bacilo de Koch, bacilo de Doderlein, bacilo de Ebert, es porque tienen esta forma, ¿ya? Y si te dice Koch, Doderlein, Ebert, es porque esos son los investigadores que lo encontraron. Bueno, tenemos la forma empalizada, diplobacilo, estreptobacilo. Mira, el sacocorchos, Borrelia bulbifoli, que tiene esta forma de filamento, ¿no?
Forma de bastón o de coma, como el Corinetta bacteriaceae, en forma de hélice, como el Helicobacter pylori, en forma de coma, como el Vibrio cholerae, en forma de coma, como el de Yovid. Ya son algunos ejemplos. Espiroqueta, porque ¿quién tiene forma espiroqueta? Treponema palmum, por ejemplo, tiene esta forma de espiroqueta. Ahora, según los flagelos presentes, podemos encontrar aquella que tiene un solo flagelo. Se le llama monótono. Si tiene más de un flagelo que está en uno de sus extremos, se le dice lofótico. Si hay un flagelo en un lado y otro en el otro, se llama anfítico. Si los flagelos surgen de diversas partes del cuerpecito de la bacteria, se llama perítica. Si hay flagelos en un lado y en el otro, se le conoce como anfilotrófica. Y si no tiene ningún flagelo, pues se le conoce como atópica. Según la nutrición, las bacterias pueden clasificarse en fotoautótrofas. Quiere decir que esta, que si va a depender de la fuente de energía de la luz y fuente de materia con materia inorgánica, esta clorobium entonces es capaz de realizar fotosíntesis, al igual que lo hace la fotoautótrofa, ¿no? En este caso va a estar compartiendo luz y materia orgánica, la rhodospirina. La quimia autótrofa, que va a depender de fuente de energía como químicos orgánicos y materia inorgánica, aquí que encontramos a las nitrobacterias, importantísimas para la fijación del nitrógeno. Y aquí también tenemos a la quimia heterótrofa como las micobacterias, ¿okay? Que van a cumplir funciones ecológicas importantes. En cuanto a los tipos de reproducción, te había mencionado que la reproducción básica que tienen las bacterias es una reproducción por bipartición, preferentemente. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos bipartición, o también conocido como proceso de fisión binaria, ¿no? Entonces ahí tenemos ADN empaquetado, en la 2 se está replicando ese ADN va yendo hacia los polos, ¿ya? Se genera un cetotabique en la 4, y luego la nueva pared celular se desarrolla a partir del cetotabique, y finalmente aquí están las nuevas células hijas, ¿no? Bueno, esa es una forma, ¿no? La más práctica, la bipartición, o también conocida como fisión binaria. Otra forma es la que te mencionaba hace un rato, que se llama la conjugación bacteriana, o también conocida como reproducción parasexual, en la cual lo que van a transmitirse utilizando los pilis o fimbrías es precisamente este plásmido, ¿no? Recuerda que este plásmido le generaba a estas bacterias pues una mayor resistencia frente a los antibióticos. ¿Eh? Entonces, es para ellos importante compartir esta información para que las demás también puedan hacerse resistentes a los antibióticos. Otra forma de reproducción parasexual viene a ser la transformación, donde una bacteria le va a donar parte de su material genético a otra bacteria. Ahí está, mira, cromosoma bacteriano, fragmentos de ADN en la célula donante, en la célula receptora se van recibiendo, y aquí hay una recombinación o sobrecruzamiento, y acá tenemos una célula transformada. Es decir, tiene parte de su información, tiene su información genética, más la información genética que la donante le dio. Eso se llama transformación. Y la transducción es un evento en el cual aquí los bacteriófagos inoculan su material genético y lo combinan con el de una bacteria. Eso se llama transducción, ¿ya? El proceso de la transducción es cuando un bacteriófago pasa o hace que su material genético, su ADN, se junte con el de la bacteria. ¿Okay? Eso es transducción. Bien, chicos. Ahora, habíamos hablado de algunas bacterias que ocasionaban enfermedades, pero también podemos encontrar otras bacterias, y en este caso hablemos de las cianobacterias. Las cianobacterias, ellas presentan, en parte de su cuerpo, presentan
algo conocido como lamelas fotosintéticas. Por lo tanto, las lamelas fotosintéticas le van a permitir a estos organismos realizar la fotosíntesis, convirtiéndose en organismos procariotas unicelulares y autótrofos. Estas cianobacterias suelen desarrollarse en lagos y lagunas, o sea, aguas atlánticas y lugares húmedos, ¿no? Si es que alguna vez tú has dejado un poquito de agua y de pronto aparece un poco de verdor, eso es una cianobacteria, ¿no? Ahí está, en lugares húmedos empiezan a aparecer. Ahora, un detalle con ellas. Si bien es cierto, la espirulina puede ser empleada en suplementos nutricionales y la anabaena ha sido empleado, por ejemplo, para fabricar algunos pesticidas naturales. Es decir, tú echas un poco de anabaena y ayuda a matar ciertos insectos. Y la cianosartina. Ahora, otro aspecto que tienen importante las cianobacterias también es la nutrición, ¿no? Aquí falta poner, por ejemplo, al cushuro. El cushuro que va a ser muy importante para la alimentación y que crece en zonas altoandinas. Ustedes al cushuro más lo conocen como yuyo. No el yuyo que comen el ceviche, no, sino a veces en el mercado, cuando tú vas, te dicen, a ver, te doy un platito de cushuro. Y son como unas pelotitas, ¿no? Como unas pelotitas verdes. Esas son importantes en cuanto a la nutrición. Ahora, respecto a las cianobacterias, también tienes que recordar algo. El aspecto negativo de las cianobacterias va a ser cuando ellas participan en lo que se conoce como eutrofización. Hace algunos años, en el lago Titicaca se estaba viendo el tema de la eutrofización, precisamente porque los desagües provenientes de la zona de Puno, como también provenientes de, de la zona de Bolivia, ¿no? Con la que compartimos, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? Los desagües. Y esos desagües contienen bastantes nitratos y fosfatos. A mayor nitratos y fosfatos, que son los alimentos básicos para ellas, entonces ellas empezaron a propagarse. Se propagaron de tal manera que generaron una película, ¿no? Una película verduzca sobre el lago. El problema es que como ellas se están acumulando y se están expandiendo, toda la energía luminosa se va quedando ahí. Ellas forman una capa y por lo tanto esa luz no pasa y la consecuencia es negativa para las algas que están viviendo en la profundidad del lago, ya que estas algas van a hacer fotosíntesis también y van a liberar oxígeno para los pececitos que están ahí en el lago. Peces y bueno, y algunas ranas también, ¿no? Entonces, es ahí lo preocupante, ¿no? Cuando se va generando eutrofización y como mueren estas especies, se van al fondo marino y en el fondo marino hay bacterias anaerobias que empiezan a hacer el proceso de descomposición de estos organismos y por lo tanto liberan gases también, ¿no? Como el gas metano. Entonces, empieza a oler totalmente fétido, pues el lago, ¿no? Entonces, eh, te vas a Puno y uno de los atractivos turísticos en Puno precisamente es el lago Titicaca. Pero imagínate tener que navegar sobre un lago que está oliendo terrible. Entonces a nivel turístico no conviene, ¿no? Lo que hicieron del lado de Perú fue poner unos motores para que airíen, ¿no? En el fondo. Y lo que hicieron del lado de Bolivia fue tener unas plantas de tratamiento para que antes de arrojar estas aguas de desagüe directamente al agua, no, tenían que pasar por un tratamiento previo, ¿no? Para que solamente pase agua, digamos, limpia hacia el agua. Bien, otras bacterias tenemos los micoplasmas, que son peculiares porque carecen de pared celular, y las ricketsias que ocasionan el tifus clásico, al cual ha sido transmitido por los piojos. Las clamidias, que son parásitos. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser su importancia ecológica, aquí tenemos a las bacterias nitrificantes, que van a ser importantes porque ayudan a que las plantas, por medio de sus raíces, asimilen el nitrógeno bajo la forma de nitritos o nitratos, ¿ya? Y favoreciendo entonces estas bacterias a lo que se conoce como el ciclo del nitrógeno. Recuerden que hace rato les habíamos mencionado que
los organismos participan continuamente en esto que son los ciclos biogeoquímicos. Bueno, uno de los ciclos biogeoquímicos precisamente es el ciclo del nitrógeno. Y aquí encontramos a las bacterias nitrificantes o fijadoras de nitrógeno, ¿no? Y lo hacen bajo la forma de nitritos y nitratos. Cuando a ti te preguntan bajo qué forma las plantas absorben el nitrógeno de los suelos, pues lo hacen a partir de nitritos o nitratos. Pero para que se transformen esos nitritos o nitratos, quien ha participado son las bacterias fijadoras, ¿no? Se da un proceso de amonificación y nitrificación para transformar nitritos en nitritos. Bien, tenemos obviamente la importancia médica de las bacterias, ¿no? Cuando da, por ejemplo, tifoidea, ¿no? Fíjate que en el caso de tifoidea tenemos la fiebre tifonea, Salmonella typhi, la Salmonella paratyphi y tenemos la Salmonella enteritidis. O sea, tres tipos, o sea, tres variantes de Salmonella que obviamente todos ellos producen pues trastornos, en este caso gastrointestinales, ¿no? Vómitos y diarrea. También por consumo de alimentos contaminados podemos consumir disentería bacteriana, ¿ya? Y ahora, percátense un poquito de los nombres. Percátense un poquito de los nombres. Por ejemplo, miren, la lepra, enfermedad de Hansen, Mycobacterium leprae, ¿ya? Acá. Clostridium tetani. Algunas de ellas, por ejemplo, mira, Bordet, Paratosferina. Fíjate, Bordetella. Ah, eso vino por el apellido. Salmonella, bueno, no viene de otro que más. Bueno, el Vibrio cholerae, la cólera, el bacilo de Koch, pero, a ver, vamos a ver, Koch, ¿a quién le da su nombre? Y el anthrax, el Bacillus anthracis, ¿no? Koch no da su nombre así directamente, ¿no? Pero fíjate que Robert Koch descubrió tres, mira, cólera, bacteria causante de cólera, bacteria causante de la tuberculosis y la bacteria causante del antracosis, ¿ya? Mira, Escherichia coli, su investigador, su descubridor. Hay algunas que le han puesto, ¿no? Por ejemplo, disentería bacteriana, Shigella dysenteriae, mira el apellido. Mira, Paraneisseria, gonorrea, dice. ¿Ya? Y para que entiendas un poco de dónde vienen los nombres. Algunos sí buscaron otros nombres, otros en honor a ellos, ¿ok? Ahora, dentro de las bacterias, por ejemplo, tenemos a la Mycobacterium leprae. Es una afección que prácticamente ya está erradicada, pero que ocasiona pues llagas a nivel de la piel. ¿Okay? Y las llagas a nivel de la piel. Y que, bueno, en algunas ocasiones, bueno, en la época, si tienen leído la Biblia, bueno, ahí había muchos leprosos, ¿no? Y se trataba en algunos casos con sábila, porque la sábila es un excelente antibacteriano. Ahora, fíjate, el nombre de Yersinia pestis no fue puesto en este año. El nombre de Yersinia pestis obedece a este señor, Yersin. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es una plaga, acá está. Yersinia pestis. Yersin. ¿Ya? Ahora, pero ellas llegan a descubrirla en 1894. Pero resulta que Yersinia pestis ya había dado su tasa de letalidad entre los años 1347 y 1351, cuando el Papa Gregorio VI decide exterminar a los gatos. Y al exterminar a los gatos, está exterminando
al controlador natural de los roedores. Entonces, los roedores, al no tener un controlador natural, alguien que limitara su población, entonces empezaron a reproducir exponencialmente. Pero estos roedores traían consigo a las pulgas y las pulgas traían consigo a la bacteria. Entonces, estas pulgas picaban a los humanos y le transmitían esta bacteria. Conocida como peste negra porque las extremidades, tanto de manos como de pies, se necrosaban, se morían. Se ponía negra, negra, negra. Y obviamente una serie de características, ¿no? El necrosamiento de las células, que es muerte celular en este caso. Y que ocasionó la muerte de unos 200 millones de personas en todo lo que es Europa. ¿Ya? Entonces, por eso te dice que mató entre el 30 y el 50% de la población europea, que tardó en recuperarse un promedio de 200 años. El género Vibrio tiene dos variantes, Vibrio cholerae y Vibrio toro. En 1992, Perú fue víctima de precisamente la enfermedad del cólera. Fue tan preocupante el tema del cólera que a nosotros no nos atacó Vibrio cholerae, nos atacó el más resistente, que en este caso es Vibrio toro. Y que se produjo pues, por el consumo de agua o alimentos que han estado contaminados. En el caso de la tuberculosis, hay que tener en cuenta que la tuberculosis, proporcionada por el Mycobacterium tuberculosis, o más conocido como el famoso bacilo de Koch, la tuberculosis es una enfermedad bastante recurrente en nuestro país, debido a que las personas tienen un sistema inmunológico que se va debilitando cada vez, ya que no tienen una buena nutrición. La mayoría de personas solamente se llena la boca, es decir, come mucho pan con tecito. ¿Qué te va a alimentar pan solo con tecito? Llenaste el estómago, perfecto, pero no te alimentaste, no llevaste el nutriente al organismo. El problema con Mycobacterium tuberculosis, chicos, es que es una bacteria bastante resistente a los antibióticos y suele afectar precisamente a los pulmones, donde el paciente va a tener un cuadro de tos que va a más de 2 semanas y que no está cesando pese a la medicación que puede estar consumiendo el paciente. Sudoración profusa en las noches y una pérdida de peso inexplicable. Para canalizar esto es necesario hacer una radiografía y un examen de esputo necesarios para saber la presencia de la bacteria y poderle dar rápidamente la medicación al paciente. El problema es que como es una bacteria resistente, muchas veces el paciente tiene que tomar de 10 a 15 pastillas por día, porque es bastante resistente, ¿ya? Y aislar al paciente en el sentido de que no puede él estar utilizando pues los mismos utensilios de casa, no tendrá que tener su propio cubierto, su propia cuchara, su propio plato, ¿no? Y su ambiente donde está siempre estar de alguna manera ventilado, ¿ok? Bueno, también tenemos que la microbiota presente en nuestro tracto digestivo, pues va a favorecernos, ¿no? Va a ayudar esta microbiota que está en nuestro intestino grueso, nos va a ayudar a fabricar las heces, nos va a ayudar también a la absorción de vitamina K y al resto de vitamina 2. La vitamina K, que es esencial para promover la fabricación de trombocitos, factor de coagulación, y la vitamina B12, que va a ser importante para la elaboración de nuestros eritrocitos. Entonces, para eso es tan importante esa microbiota. En la industria utilizamos bacterias para fabricar yogur, por ejemplo, la Lactobacillus bulgaricus y la Lactobacillus casei. Una de ellas, en el caso de la Bulgaricus, para obtener queso y la casei para obtener yogur. ¿Okay? Y también se utilizan algunas bacterias Lo que pasa es que hay algo que el humano a veces no entiende, ¿no? A veces, mira, a veces tenemos las mamás primerizas, ¿no? Por ejemplo, tienen al nenito, ya vamos a mirar que este es el nenito, ya este es el bebé. Y al bebé lo tienen así,
No, que nadie lo toque, todo desinfecto, si el hijito tocó algo, ¡ay, no toques eso ya! ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros estamos siempre rodeados de bacterias, ¿ya? Siempre rodeados de bacterias. En algunas ocasiones tenemos un poquito de fiebre, pero ahí se nos pasa. ¿Por qué? La fiebre siempre es indicativo de que ha ingresado un agente patógeno, ¿ya? Nos pasa un día, 2 días y estamos bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ingresa una bacteria o ingresa un agente patógeno, nuestro cuerpo, si estamos bien alimentados, tiene la capacidad de hacer resistencia y originar anticuerpos. Es decir, la próxima vez que ingrese ese individuo, automáticamente va a haber un reconocimiento y se le va a eliminar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, no? El error que cometen muchos, ¿no? Como te mencionaba hace un rato. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a automedicarse continuamente? Y a veces, si bien es cierto, hay un poquito de fiebre y un poquito de dolor, dice, no, ya tienes una infección de frente. Y lo que muchas personas desconocen es que en los últimos años hay más personas que son alérgicas. Es decir, a veces el cuerpo tiene una respuesta alérgica en la que eh, va a haber dolor de cabeza y un poquito de fiebre por una respuesta alérgica al entorno. Y que no necesariamente es que haya ingresado una infección. Pero generalmente dicen fiebre, infección. Entonces tienes que ver viendo tu cuerpo, ¿ya? Entonces, hay algunas veces en las que te tomas una cetiricina y te vas a dormir y ya pasó todo. Si has tomado eso y sigue habiendo la infección, sigue habiendo la fiebre, entonces ahí sí me está indicando que hay un agente patógeno. Pero tu propio cuerpo está haciendo anticuerpos y demora. Cuando nosotros nos da una simple gripe, y acuérdate que existe 115 cepas de virus para gripes simples, ¿ok? Entonces, el proceso de curación para una simple gripe, ¿cuánto demora? Demora más o menos entre una semana y 2 semanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre esta semana y entre 1 o 2 semanas, nuestro cuerpo ha elaborado los anticuerpos para contrarrestar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos ahí, ¿no? O somos las mamás primerizas y que nada toque a mi niño? ¿Qué va a pasar la primera vez que va a ir al colegio? Le van a atacar todos y como su cuerpo no ha estado preparado, ahí es el problema, ¿no? Porque no va a ser solo un agente patógeno que lo puede atacar, pueden ser varios a la vez. Y ahí la respuesta va a ser mucho más difícil. Entonces siempre es necesario, ¿no? Ir soltando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo que tú mencionas, futuras las bacterias serán más resistentes, van a ser más resistentes en función a que nosotros estamos pues cometiendo el error de automedicarnos. Por ejemplo, con esto del coronavirus, la mayoría se ha estado automedicando con acitromicina. Y si tú lees la posología de acitromicina, la acitromicina se toma una sola vez. Pero algunos doctores recomendaron acitromicina hasta 2 veces al día. Y bueno, ahí es el problema, ¿no? Porque vas a generar cierta resistencia bacteriana. Ahora, ¿por qué en los últimos años hay mayor resistencia bacteriana? También porque la gente no se sabe alimentar bien. Te he mencionado, una cosa es llenarse y otra cosa es alimentarse. Nos gusta comer nuestros panes ahí con su mantequilla y todo, pero ¿qué tanto nos gusta comer verduras? ¿Qué tanto preferimos entre una gaseosa y una botella de agua sola? ¿Qué tanto decimos no al azúcar y más bien voy a aprovechar solamente el propio azúcar de la fruta cuando tomo un jugo? Esas son preguntas ya que cada uno se tiene que responder porque debido a una pésima nutrición, pues hay cada vez más enfermos. Y no nos estamos dando cuenta, pero le estamos dando una gran capacidad a las farmacéuticas de ir creando una cosa y otra cosa y otra cosa, ¿no? Las farmacéuticas básicamente saben muy bien cuál es el comportamiento de la población. Saben muy bien que la población eh, no es digamos, bien estricta en cuanto a su medicación.
saben muy bien que la población en cuanto a su alimentación no se alimenta bien, saben muy bien que del 100% de la población, solo al 30 o 40% les gusta hacer ejercicio, al otro 60% no me gusta, ¿no? Entonces, como saben cuál es el comportamiento de la población, entonces van creando medicamentos. Entonces, ¿qué sucede cuando cambias ese estilo de vida? Te vas enfermando menos, vas teniendo menos dolencias y ya no eres tan dependiente de las pastillas. Entonces, eso es a lo que se orienta, ¿no? A tener coronavirus, nos ha dicho algo. Tienen que cambiar su estilo de vida. Los estadounidenses a veces no lo entienden. Dicen, no, yo no me vacuno, soy del movimiento antivacunas. Ok, si eres del movimiento antivacunas, entonces cambia tu estilo de vida. Y no te estés comiendo pues un pollo, un Kentucky Fried Chicken para ti solo, cuando es un Kentucky Fried Chicken que se comparte para 8. Pero así comen ellos. Entonces, que no quieran aceptar eso y encima que estén dándose el lujo de no ponerse la vacuna, es cosa de ellos. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bien, avancemos. El reino Archaea es un reino bastante interesante y peculiar, y les digo peculiar porque ellos, en vez de peptidoglicano murina, presentan pseudopeptidoglicano, o algunos de ellos no presentan pared celular. En su análisis filogenético, ellos presentan, 16 unidades Silverton en lo que viene a ser su ribosoma, en su unidad menor, ¿verdad? Y en vez del colesterol, presentan esteroles. ¿Ya? En cambio, tanto en la célula procariota, en este caso de la eubacteria, como de las eucariotas, hay la presencia de colesterol. Aquí hay presencia de esteroles. Ahí está, como está subcubierto. Ahora, otra de las peculiaridades que tienen las arqueobacterias es que son conocidas como extremófilas. ¿Qué quiere decir extremófilas? Que viven en ambientes extremos, como por ejemplo las halofitas. El Bacterium allovium suele habitar en el mar muerto, y el mar muerto es un lugar donde las tasas de salinidad son bastante elevadas, motivo que hace que cuando tú colocas a alguien ahí, flote, ¿no? Flote. Hay gente que se va a bañar ahí en el mar muerto, se echa y simplemente está flotando, y está un tiempito, no puede estar más de 2 horas tampoco por ahí, ¿eh? ¿Por qué? Porque la piel va a sufrir también. ¿Ya? Pero ahí están ellas. Este mar no está muerto, estamos nosotros, ¿verdad? Otras que son también, que viven en ambientes extremos, van a ser las metanógenas. Viven en alcantarillados, sedimentos marinos, pantanos, en el aparato digestivo de los animales, y son totalmente anaeróbicas. Son anaeróbicas y producen, y cuando dicen metanógenas es porque producen este gas, el gas metano. Hubo una época en la historia de la vida de nuestro planeta donde la cantidad de metano fue tan excesiva que la temperatura de nuestro planeta se incrementó demasiado, ocasionando incendios forestales. Y cuando ocurren estos incendios forestales, entonces se produjo no solo dióxido de carbono, que incrementó más la temperatura, sino monóxido de carbono, que se queda atrapado como partículas en el suelo, lo cual hizo que la luz no pasara. Y por lo tanto, todos los organismos productores perecieron. Y si perecen los productores, toda la cadena trófica perece. Entonces, hubo una época en que estas metanógenas ocasionaron o fueron causantes también de la pérdida de biodiversidad, porque ocasionaron calentamiento global. Bien. En el caso de las termoacidófilas, ellas viven en ambientes calientes entre 45 y 110 grados Celsius o hasta más. Y a veces, pues, en ácidos, ¿no? Fuentes sulfurosas como la fuente hidrotermal en el Bosque Nacional de Yellowstone, lugar donde fueron aislados los primeros organismos hipertermófilos por Thomas Brock. También en zonas volcánicas podemos encontrar aquí al Pyrococcus furius. Nadie más vive ahí, por eso son extremófilas, ¿no? Viven en ambientes extremos. Vamos con un ejercicio que dice así. Sobre los seres unicelulares sin presencia de núcleo para la protección de su genoma, se puede decir que
Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Los flagelos que presentan son una proteína llamada flagelina, exacto. ¿Son células procariotas porque no presentan núcleos? Claro que sí. Su reproducción es generalmente asexual y se denomina bipartición, exacto. Si un cuerpo es forma de reino Monera. Acuérdate que Monera era hasta Robert Whittaker, ¿ya? Margulis y su colega proponen el reino protoctista. Y Carl West propone el reino Archaea, bacteria, procariota, protista, reino protista, reino fungi, reino plantae y reino animal. Ahí están los 6 reinos biológicos, ¿ok? Entonces, Carl West, obviamente, no para el reino Monera. Monera era hasta Whittaker, recuerdo. El reino protista va a involucrar a organismos heterogéneos, y básicamente en este caso vamos a referirnos solamente a protozoarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque el reino protista involucra organismos unicelulares, que son los protozoarios, pero también pluricelulares, que vienen a ser las algas. Si es que nos enfocamos en cuanto a lo que son los protozoarios son unicelulares, que pueden presentar 1 o 2 núcleos, ahí está micronúcleo y macronúcleo, y pueden ser de vida libre o parasitaria. Estamos hablando de los protozoarios, ¿ok? Su nutrición puede ser holozoica, saprofítica o saprofítica, y la respiración puede ser en cuanto a aeróbicas, los que son de vida libre, o anaeróbicas, aquellos que son de vida parasitaria. Se pueden mover por cilios, flagelos o pseudópodos, y preferentemente a los protozoarios se los clasifica precisamente por sus estructuras locomotoras. La reproducción puede ser asexual por fisión binaria o sexual por autogamia. En este caso, por ejemplo, muchos de los protozoos tienen 2 formas, ¿no? La forma resistente, que son los quistes, que les permite dispersarse en el entorno, y la forma patogénica, cuando ingresa al interior del organismo, que es la forma de trofozoito. Como hemos mencionado, ellos se clasifican según su estructura locomotora. En este caso podemos encontrar a los pseudópodos, que son amorfos. Pseudópodos porque pseudo, falso, podos, pies. ¿Ok? Pueden ser desnudos, ahí tenemos los rizópodos, o encapsulados como los radiolarios y foramíferos, que generalmente encontramos estos dos en zonas marinas. Un ejemplo de sarcodinos o pseudópodos vienen a ser la entamoeba histolítica, que suele habitar en aguas lacustres, o lénticas, o dulces, para que entiendan, y que pueden haber sido ingeridas, ¿no? Cuando son ingeridas, entonces produce una alteración gastrointestinal, entonces produce diarreas, pero como son sanguinolentas. Y otro sarcodino que va a ser bastante preocupante en nuestro caso es la Naegleria fowleri. La Naegleria fowleri, o también conocida como ameba come cerebro, puede estar también no solamente en lagos, sino también se ha encontrado incluso en piscinas. El año 2016, la piscina del Campo de Marte fue cerrada por la presencia de Naegleria fowleri, que es conocida como ameba come cerebros y que literalmente llega a matar al paciente en 10 días. La ameba come cerebros es tan astuta que tiene capacidad de disfrazarse. Nosotros recordemos que a nivel de nuestro cerebro nosotros tenemos unas células que se llaman microglias, ¿ya? Y las microglias, cuando hay presencia de virus o bacterias, se encargan de fagocitar. Pero lo que hace Naegleria fowleri es quitarse parte de su cubierta, y esa cubierta va a ser consumida por la microglia y va a seguir reproduciéndose. Ajá. Sí, 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 sí. ¿Sabes por qué les hablo de 2016? Porque hubo un caso, mira, en caso de ameba come cerebro, les comento. Hasta antes del 2016 no había medicación para ameba come cerebro en nuestro país. ¿Por qué? Porque se consideraba como que, no, aquí no hay. Pero ¿qué ha pasado desde el 2012, 14, 16 con las temperaturas? Se han ido elevando. Y entonces hay la presencia de ameba come cerebro. Una de las primeras afectadas con ameba come cerebro fue una pareja de esposos, los 2 médicos que se fueron a Iquitos con su pequeño,
Y cuando retornan acá a Lima, bueno, el bebé empieza pues con una fiebre alta, niño de 7 años, y empieza a convulsionar, ¿no? Convulsiona. Lo llevan al hospital totalmente asustados y tenían un amigo que es de enfermedades tropicales. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde han venido ustedes? De Iquitos. ¿El bebé se metió a la piscina? ¿Estuvo? Sí. Hacemos la punción lumbar. Y la punción lumbar es sacar líquido cefalorraquídeo justo de acá de la médula. ¿Ya? Por acá está la médula. Y le hicieron la punción lumbar y encontraron esto. El problema es que no había, el bebé está con Neisseria Naegleria fowleri, ameba comisaria. Tienen que buscar ustedes la medicación. Llamaron a familiares, amigos que estaban allá en Miami para conseguir el medicamento y dar. Pudieron salvar a su niño, pero lastimosamente el niño quedó sin poder mover una pierna, ¿ya? Una pierna, entonces fue afectado. Y luego hubo caso de un señor que llegó a fallecer, que había visitado Chosica, junto con su hijito también fue infectado, pero se pudo salvar. Imagínate que sí hubieron abierto el 2016 Campo de Marte. ¿Qué tiene que ver Campo de Marte? Ustedes saben que todos los años Campo de Marte tiene sus piscinas y muchos niños se inscriben para aprender natación. Ese año cerraron y ese año hubo una observación más directa para todo lo que son las piscinas que se pudieran estar abriendo y que la Dirección General de Salud tenía que estar alerta. Y en el 2016 justamente la piscina al Campo de Marte estaba con Naegleria fowleri. ¿Te imaginas 500, 200 o 300 niños bañándose ahí? Imagínate. Y los medicamentos no habían todavía en cantidad. Ya hay, menos mal, pero hubo un precedente, el caso de esta señora que te menciono con tu pareja, los dos médicos, y que no había medicamentos. Tuvieron que traerlo de afuera. Y ya viendo la necesidad, ¿no? Las temperaturas cada vez están más fuertes en Lima. Y eso te lo voy diciendo porque cuando nos vamos a las piscinas, siempre, ahora que no hemos salido y todo, verifiquen que tengan la Dirección General de Salud, que tengan ese certificado. Bien, avanzamos. En el caso de los mastigóforos, ellos presentan flagelos. La giardia produce trastornos gastrointestinales, vómitos y diarreas. También vamos a encontrar, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, causante de la tripanosomiasis o mal de Chagas. Y esto ingresa al organismo por la picadura de un insecto. Otra enfermedad ocasionada por los mastigóforos viene a ser la trichomona vaginalis, o conocida como tricomoniasis, que viene a ser una afección que se transmite por medio de relaciones sexuales y en las cuales tanto el varón como la mujer van a tener secreciones purulentas de color verdoso y con un olor bastante desagradable. Es necesario que la pareja se trate con un medicamento que se llama metronidazol, ¿ya? Y que las mujeres sobre todo se traten porque si esto avanza, en algunas ocasiones la presencia de esta tricomoniasis puede ocasionar cuadros de esterilidad. En el caso de las mujeres, muy aparte de los descensos, va a venir un poco de sangrado, y es una sangre viva, ¿no? Que no está relacionado al periodo menstrual, y un dolor intenso cuando tiene relaciones sexuales. Entonces, ahí es necesario el tratamiento. Otra de las afecciones es la leishmaniasis, conocida en nuestro país como UTA o espundia, ocasionado por la picadura de un insecto del género Lutzomia que transmite precisamente a este protozoario. Cuando este protozoario ingresa al organismo, empieza a carcomer, mira, ¿ya? Y bueno, genera esas llagas. Otra afección ocasionada puede ser dado por los ciliados, el Balantidium coli, produciendo la balantidiasis. Y el Balantidium coli sí hace vida parasitaria, en cambio el Paramecium no. Y la balantidiasis básicamente ingresa a nuestro organismo pues por haber consumido los quistes que estaban en alimentos o agua contaminada y ocasionan pues una infección gastrointestinal, ¿no? Diarreas en este caso. Bien. En el caso de los esporosuarios, ellos son llamados así porque no presentan estructuras locomotoras, también conocidos como apicomplexas. En este caso destaca el Toxoplasma gondii
No tenemos que tener mucho cuidado con nuestros gatitos, ya porque, sobre todo con el tema de las heces, ya, y en las heces a veces hay toxoplasma y tenemos que ponernos pues nuestras mascarillas. Y es necesario siempre estar desinfectando, ¿no? Desparasitando a nuestros animalitos. Si una mujer es afectada, una mujer embarazada es afectada con toxoplasma, puede infectar al feto vía sanguíneo, vía torrente sanguínea, y puede producirse un aborto espontáneo. Otro esporosuario de importancia viene a ser el Plasmodium vivax, que ingresa a nuestro cuerpo por la picadura del insecto hembra, conocido como Anopheles gambiae. ¿Ya? Cuando este Plasmodium vivax ingresa al organismo, va a generar pues un decaimiento en la persona, ya que este protozoario se va a reproducir en los eritrocitos, eliminando por ende los eritrocitos, y el paciente va a tener una anemia marcada. Ahora, existen dos variantes, ¿ya? El Plasmodium vivax, que es el recurrente en las zonas de Egipto, por ahí, pero también tenemos el Plasmodium falciparum, que lo encontramos en nuestro país. Y hay un caso, hay una data de un paciente en la zona de Loreto que tuvo Plasmodium falciparum, y el Plasmodium falciparum, a diferencia del Plasmodium vivax, que hay un decaimiento, bueno, hay una anemia, en el Plasmodium falciparum el paciente llega a tener evacuaciones con sangre, o sea, heces con sangre, lo cual va a debilitarlo más. Bien, chicos, vamos con un ejercicio que dice así. Recordando lo mencionado en clase y utilizando sus conocimientos previos, identifique qué afirmaciones son correctas con respecto a los seres unicelulares eucariotas. Dice, algunos de los protozoarios cuentan con mecanismos de movilidad eficiente. Estos seres unicelulares pueden tener reproducción sexual o asexual. Son organismos que presentan un estadio de quiste y otro de trofozoito. Eso es correcto, ¿no? Las tres primeras son correctas. Lo que no es correcto es la cuarta, porque la ameba pertenece al grupo conocido como sarcodinos. Así que solamente la 1, 2 y 3. Y el otro grupo perteneciente al reino protista vienen a ser las algas, que van a ser las fundamentales para la mayor producción de oxígeno, ¿ok? Profe, ¿las plantas no eran productoras de oxígeno? Sí, también, pero las que mayor cantidad de oxígeno producen son las algas. Algunas van a ser unicelulares y viven en colonias, otras como estas, que se le conocen como las diatomeas, ¿ya? También tenemos a las algas pardas. Entonces, todas ellas van a realizar fotosíntesis, obviamente. Algunas pueden vivir en agua dulce, otras netamente en agua salada y otras tanto en agua dulce como salada, ¿ok? Son productores y se pueden clasificar. Por ejemplo, las eulenofitas son algas unicelulares que tienen la peculiaridad de ser los únicos organismos que son de nutrición mixótrofa, ¿ok? Y que además no presentan pared celular. Por eso es que las eulenofitas en una época decían, ¿no? Deben de pertenecer a los protozoarios, porque tienen movimiento y no tienen pared celular. Y los otros decían, no, que pertenezcan a las algas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se quedaron en las algas porque presentan cloroplastos, punto. Ahí quedó. Ahora, las crisofitas son algas doradas, son netamente marinas y viven en los fondos marinos, también conocidas como diatomeas, pueden vivir también en colonias y van a ser muy utilizadas en la agricultura debido a la capacidad que tienen de ser excelentes pesticidas y además de favorecer a la nutrición de los suelos, ¿ok? Entonces no van a tener los efectos negativos que tienen los pesticidas. Por otro lado, las pirrofitas van a ser fundamentales porque ellas producen las famosas mareas rojas. Son unicelulares, viven en colonias y además presentan toxinas. Si en algún momento tú has escuchado o has visto en la noticia, ¿no? Hubo un maretazo, dices, y con este maretazo aparecieron cientos de peces, noticia, ¿no? Cientos de peces se encontraron varados en el litoral de una playa de Piura. Y esos peces no sirven para consumo. Profe, pero están ahí, la gente lo va a consumir y la gente se va a intoxicar.
¿Por qué esos peces fallecieron? Porque justamente todo ese banco de peces se le ocurrió consumir estas algas. ¿Y estas algas qué tienen? Toxinas. Y esos peces murieron precisamente por la presencia de toxinas. Entonces, ¿alguna vez te ha pasado que has comido un ceviche y tu mamá te dice, pero compré el pescado lo más fresco y no sé por qué todos nos enronchamos? Y todos se enroncharon porque lastimosamente ese pececito había comido toxina, o sea, había consumido a estos y esa toxina llegó hasta su músculo, ¿no? Se ha concentrado ahí en su músculo y eso es lo que tú comiste y por eso te intoxicaste también. Las pirofitas van a ser excelentes señaladores de cómo más o menos va a estar el fenómeno del niño. Profe, ¿por qué? Porque ellas suelen vivir en aguas calientes. Nosotros tenemos la corriente peruana fría y cuando entra la corriente del Ecuador, ¿no? Agua caliente, la corriente del niño, va trayendo a estas pirofitas. Y por eso es que a veces en nuestro país hay esos eventos, ¿no? Maretazos con presencia de peces que están ahí en las orillas. Por otro lado, las clorofitas son conocidas como las algas verdes y que son las precursoras de las plantas actuales. En este caso podemos encontrar algunas que viven en zonas, digamos, en aguas dulces, como la clorela, espirogira, volvox y la citabularia, y en aguas saladas como la uva, la tuca, el leucodium y la cauleta. También podemos encontrar las rodofitas que van a ser bastante importantes por la elaboración del agar-agar, utilizado para el cultivo de bacterias. Hemos visto, ¿no? Había bacterias que las utilizábamos para fabricar hormonas. ¿Qué hormonas, profe? La insulina. Y esas bacterias para cultivarlas se utiliza el agar-agar. Que las bacterias pueden ser pueden producir insulina, sí, por eso se utiliza en la industria médica, ¿ya? Porque hay pacientes que son insulinodependientes, entonces se utiliza esas bacterias más el agar-agar que sirve eh, como medio de cultivo. Además, este agar-agar y la carrageenina sirven para formar los helados, ¿no? Cuando formamos los helados tienen una estructura pastosa. Esa estructura pastosa está dada por ellos. ¿Ya? Ahí tenemos la gigantina chamisoy o el famoso yuyito que ustedes consumen y Alchondrocanthus canellatus. Y por último tenemos a las feofitas o también conocidas como algas pardas o algas gigantes. En este caso tenemos al sargassum y en ellas destaca, aparte de la clorofila, destaca un pigmento que es la fucosantina, ¿ok? Que es la que le da ese color. Y ellas presentan rizoide, cauloide y filoides, ¿ok? Entonces, para terminar este ejercicio dice así. Después de un día caluroso en playa, Juanjo regresa a casa y ve que en su toalla ha traído una especie de hoja de color marrón negruzca. Además, se da cuenta de su longitud extrañamente. Entonces, ¿qué ha traído? Muy bien, ha traído una fe. Revisen su material, chicos, para que puedan ver también el reino fungi, ¿ok? Entonces, ahí nos quedamos. Gracias. Sí, dime, Valentina. Profesora, en la clasificación, A ver, no perdón, te escucho, no te escucho. Si puedes escribirme, por favor, no te escucho. ok. Escribe, por favor, porque no se te escucha bien bajito. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, en la reproducción de las bacterias, ¿cuál? Recuerda que las bacterias preferentemente realizan bipartición, ¿ya? Esa es su reproducción básica, bipartición. Pero también pueden hacer conjugación bacteriana. Exacto. La transformación implica la transformación implica cuando una bacteria le va a transmitir a la otra bacteria parte de su ADN, o sea, parte de su material genético. Eso se llama transformación, ¿ya? En la transducción es cuando un virus, un bacteriófago, o sea, un virus, le transmite su ADN y lo combina con el de la bacteria. Esa es la diferencia. En transformación es cuando entre dos bacterias
una bacteria le transfiere el material genético. En transducción es cuando un bacteriófago, un virus, es el que le pasa la información. ¿Quedó claro? Sí, los dos son parasexual. Ajá. Conjugación, transformación y transducción son reproducción parasexual. ¿Ok? Ok. Quedó claro entonces. Gracias, chicos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense, chicos. Hasta luego.